La gran mentira del Vaticano. Son muchos los casos de violación a la dignidad humana por parte del Vaticano. La Santa Inquisición, que sirvió para acallar, perseguir, torturar y hasta llevar a la horca y a la hoguera a todos los que cuestionaban su poder e influencia. Todo con la excusa de suprimir la herejía, y ojo, que alrededor de 100.000 personas fueron bestialmente ultimadas entre el siglo XVI y el siglo XVIII por la Iglesia Católica, quien orquestó una de las más espantosas masacres de la historia de la humanidad. Pero también no olvidemos la evangelización del Nuevo Mundo, pues, estuvo plagada de abusos y atrocidades. La imposición de la religión católica en América implicó la destrucción del legado cultural y espiritual de las culturas prehispánicas. Los indios eran considerados en muchos casos herejes por su natural cosmovisión y junto con los conquistadores la Iglesia Católica solapó, y en algunos casos fue parte del maltrato y asesinato de innumerable cantidad de personas, que se rehusaron a adoptar las nuevas costumbres extranjeras. Pero increíblemente todos estos atentados a la dignidad humana, están acompañados por una falta no menor, que pocos le reclaman por una sencilla razón: nadie, casi nadie, sabe o ha notado este horrible hecho, ha matado nada menos que su espíritu. Aquí, revelamos este atroz crimen contra la esencia espiritual de la humanidad. Crimen hecho a partir del surgimiento como Iglesia Universal, o católica en el año 325 después de Cristo. Como se ha sabido, la mayoría de las personas tienen la creencia que la Iglesia Católica pregona el mensaje puro y verdadero de Jesús y el Dios Supremo, pero al mirar sobre algunos acontecimientos históricos veremos que otra es la realidad. El primer acontecimiento que vemos es el Concilio de Jerusalén. Este concilio, celebrado en Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo, reunión entre los responsables de las dos grandes comunidades cristianas primitivas, primero la de Jerusalén liderada por Pedro, llena de judíos que observaban la ley de Moisés y sus 613 preceptos, y la de Antioquía, liderada por Pablo de Tarso, llena de gentiles no judíos, que vivían el evangelio libre de la ley de Moisés. Esta reunión fue muy importante para el cristianismo primitivo, pues, en ella se logró entender y determinar que el mensaje revelado por Cristo, liberaba al hombre de la ley mosaica, entregada por el Dios del pueblo hebreo, conocido como Yahvé o Jehová a Moisés. En este concilio, Pablo de Tarso expuso las pruebas contundentes que demostraron que el Dios predicado por Jesús es completamente distinto al ser adorado como Dios por los patriarcas y religión judía. Por lo tanto, en ese momento se presentó la separación del cristianismo primitivo del judaísmo. Una muestra clara de cómo Pablo de Tarso expuso varias veces la mentira y engaño de la ley de Moisés, es lo siguiente, Romanos 7, 6-7. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino, por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Estos hombres del cristianismo primitivo, descubrieron que la adoración al Dios hebreo, Dios entre comillas, y vivir sujetos a su ley desembocaba en esclavitud y muerte. Como podemos entender en el siguiente versículo de 2 de Corintios 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Estos hombres comprendieron que el mensaje de Jesús impulsaba el encuentro con un Dios interno. De hecho,
Esto le valió a esta primera comunidad de cristianos que vivían y transmitían el saber de Jesús, ser considerada como una secta y además perseguida y señalada por el judaísmo y el Imperio Romano. El segundo acontecimiento que recordaremos es el Sínodo Judío de Jamnia celebrado en la ciudad Jaume a finales del siglo I después de Cristo. Entre los años 70 y 90 después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén, en el que el canon de la Biblia hebrea fue finalizado en esta reunión hecha solo por líderes judíos, se manifestó rechazo total a el mensaje de Jesús, y por lo tanto, no fue considerado el Mesías judío. Se excluyeron del canon hebreo los textos deuterocanónicos y la traducción griega de la Biblia en general, ya que los textos contienen profecías que innegablemente refieren a Jesús el Mesías. Aquí se produjo la Birkat Minim, que es una maldición a los cristianos. Esta plegaria debía decirse durante todos los sábados, el día santo judío, y obligó a los cristianos de origen judío a separarse de los demás judíos en las sinagogas. Con estas dos reuniones y con los hechos ocurridos en ellas, se puede comprender muy bien que ambas corrientes, los cristianos primitivos y los judíos, tenían bien claro las grandes diferencias de sus enseñanzas. Por lo tanto, el mensaje y Dios anunciado por el Cristo es completamente opuesto a las creencias y Dios del judaísmo. Este asunto fue denunciado por el mismo Jesús cuando les dijo directamente a el Sanedrín en Juan 8 capítulo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pero en el siglo IV ocurrió lo que nunca debió pasar. En el concilio de Nicea se mezcló el Dios de los judíos con el Dios verdadero, predicado por el Maestro Jesús. Desde esa fatal fecha, para la espiritualidad humana, surgió una nueva iglesia, la católica, y con ella la adoración a un falso Dios. Resultado de juntar la luz y verdad con la oscuridad y la mentira. Hoy, la humanidad adora lo que desconoce, como lo advirtió Jesús a la mujer samaritana, diciéndole en Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y no lo sabemos porque hemos creído ciegamente en las prédicas mentirosas de una religión que desde sus inicios es tan mentirosa como su Dios. Tal vez usted se ha preguntado por qué al leer el Antiguo Testamento nos encontramos en varios pasajes un Dios guerrero, vengativo, colérico, y que fundamenta su respeto en el temor, que exige diezmos y adoración. Pues ya tiene una pista para aclarar esta famosa, incoherente dualidad de Dios. Porque al leer el mensaje de Jesús sin duda se encuentra un Dios de amor. Este ha sido el mayor error del Vaticano: mezclar la verdad con la mentira, la luz con las tinieblas, al Padre verdadero y eterno, con el impostor Dios hebreo, y hacer de esto su verdad al mundo. Es por esta razón que vemos tantas atrocidades dentro del Vaticano. No hay, en la mayoría de sus líderes, el espíritu de verdad. La fuerza encontrada al descubrir sentir el Cristo interior. Han robado así la herencia de vida y resurrección para el hombre de la tierra. Y cuando surgió el protestantismo en el siglo XVI, con Martín Lutero, no solucionó el error ocurrido, sino que fue peor, pues la misma mezcla hecha varios siglos atrás, surgieron más cultos que heredaron la misma maldad. Existe la verdad y la justicia, solo han tratado de ocultarla, pero hemos llegado al tiempo de los anuncios, el tiempo de las verdades, porque nada hay oculto que no haya de ser sacado a la luz. Gracias por estar aquí, amigos, hasta la próxima.